Hola a todos y todas, les recuerdo que en este semestre los está acompañando el programa de lectura y escritura académicas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Paula Sandoval y soy su tutora para este semestre. Adicionalmente nos acompaña Viviana García, que es la profesional de apoyo. Bien, en esta sesión nos convoca el análisis de una reseña crítica de producto con el fin de comprender mucho mejor esta tipología y asimismo eh, usar todo esto que aprenderemos en este video para eh, el proceso de escritura que estamos llevando a cabo. Bien, antes de empezar es importante conversar acerca de lo que hablaremos. Entonces, en primera medida vamos a recordar cómo es la estructura de la reseña crítica de producto. Luego vamos a ver algo de la descripción basada en la visión desde el diseño. Posteriormente vamos a ver el análisis ya de un ejemplo de reseña crítica de producto. Y finalmente miraremos algunas herramientas útiles para el proceso de escritura de la reseña crítica. Bien, en cuanto a la reseña, a la estructura de la reseña crítica de producto, bueno, ya habíamos visto esta estructura en el primer taller que se realizó en la asignatura, pero bueno, vamos a recordar ahora para tener algunas bases para el momento en que hagamos el análisis del ejemplo de reseña crítica de producto. Bien, la estructura de esta reseña crítica de producto, primero pues tiene el título, el cual está relacionado con el contenido global del texto y ojo, no es el nombre del objeto o del producto que vamos a reseñar críticamente. Adicionalmente tiene una presentación, la cual es opcional. Esta presentación eh, realmente pues cuenta cuál es esta información relevante para identificar el objeto o el producto. Es decir, nos va a decir quién fue su creador, el año en que se creó, si es posible la marca, ¿cierto? A partir de la cual se creó o en la que se creó y otros datos relevantes para identificar ese producto. En la introducción, ¿cierto? Vamos a ver que esta es una apertura al lector, ¿cierto? Que responde a la pregunta de qué se trata este texto, ¿no? Que finalmente va a llevar a que el lector sepa que se va a encontrar en la reseña. La síntesis expositiva descriptiva, que es la descripción y contextualización del objeto o producto, bueno, en diferentes niveles que ya vamos a ver con más calma. Luego está el comentario crítico, en donde el escritor o escritora tiene una postura, es decir, una postura que está construida en una tesis, ¿cierto? Esta tesis la va a probar, ¿cierto? Con unos argumentos. Entonces, esta tesis y estos argumentos están relacionados con la postura, ya decía, del escritor frente a este producto que ha reseñado. Bien, en cuanto al cierre, aquí tenemos que están las conclusiones derivadas del comentario crítico, la recapitulación y reiteración de la tesis y también de otras ideas que se han tocado a lo largo de la reseña. Y también podemos hacer algunos alcances o implicaciones. Bien, en cuanto a la descripción basada en la visión desde el diseño, entonces, durante este semestre hemos usado este triángulo, el cual implica, ¿cierto?, que se mire al objeto o al producto desde diferentes dimensiones, yendo de lo más concreto a lo más abstracto, es decir, pasando por un enfoque material, luego uno principal relacionado con el concepto, otro contextual y otro espiritual, que sería lo más abstracto. Bien, con respecto a esta visión desde el diseño, se pueden generar algunas preguntas, ¿cierto?, relacionadas con este ámbito material e inmaterial
del producto. Entonces, en cuanto a lo material, tenemos preguntas como cómo es la composición del producto, cómo ha sido producido, cómo se han usado los materiales para su producción, cómo es su forma, estructura y cómo funciona. En cuanto a cuestiones más inmateriales, nos vamos a preguntar quién es el usuario, ¿cierto? En términos sociales, económicos y culturales. ¿Cómo es la interacción entre ese usuario y el producto? ¿En qué entorno social se da esa interacción? Uno se pregunta también si ese producto es un símbolo y que representa para el usuario y para la marca o los productores o diseñadores del producto o el objeto. Ya en un nivel mucho más abstracto nos vamos a preguntar acerca de los relatos que están alrededor o se construyen a través de este producto objeto, los valores que están asociados al mismo, así como los ritos de uso de este producto u objeto. Bien, entonces todas estas preguntas, como les decía, nos van a ayudar para describir en estos diferentes niveles o enfoques o ámbitos, ¿cierto? A partir de los cuales podemos ver este objeto. Bien, en cuanto ya al análisis de la reseña crítica, tenemos que, bueno, vamos a analizar este ejemplo, que también ya lo habíamos analizado en el primer taller, lean la asignatura, y ahora lo vamos a retomar completo, o mejor, ¿cierto? Algunas de sus partes críticas que nos permiten entender mejor su estructura, ya que, bueno, completo no tenemos el tiempo para hacer todo el análisis. Bien, entonces, en esta primera parte de la reseña crítica de producto, tenemos que la autora presenta el título del texto, así como un subtítulo, algunos pues datos de la autora, aquí están, así como la fecha de publicación, seguido de una fotografía donde tenemos, ¿cierto?, el objeto o objeto método que se va a reseñar, ¿cierto?, la cual es muy diciente en cuanto a la interacción con el usuario. Y también, bueno, va a tener un pie de página de imagen, perdón, obviamente la fotografía. Bien, en cuanto a la primera parte de la reseña crítica de producto, tenemos la introducción, que recordemos que responde a la pregunta ¿qué es lo que se encontrará en el texto? Entonces, leamos rápidamente. Una niña se encuentra junto a una canoa de madera, envuelve las colas de una larga correa de cuero alrededor de uno de los puntales horizontales de la canoa, en preparación para transportarla 2 millas hacia el siguiente lago. Balancea la canoa de 100 libras llena de agua sobre su cabeza en un solo movimiento fluido, apoyándola boca abajo sobre sus hombros con un extremo apuntando hacia el cielo. Luego tira de la correa de cuero detrás de la línea del cabello como si fuera un pañuelo. Ajusta su postura para que el peso de la canoa se canalice suavemente por el cuello y la columna vertebral y comienza a caminar por el sendero rocoso. Entonces, el texto se nos abre con una imagen, o más bien con una escena, que está escrita de manera muy bella, ¿cierto? Pero que a su vez nos responde a la pregunta de ¿qué encontraremos en este texto? Ya la autora nos está delimitando que posiblemente el foco va a estar en este método de carga, ¿cierto? Y también lo interesante de esta apertura es que, bueno, ella empieza a describir este método, ¿cierto? Que ya ahorita vamos a ver que lo va a delimitar mucho más, con ciertas preguntas importantes, ¿cierto?, relacionadas con cuestiones materiales como inmateriales de este producto. Entonces se va a responder a la pregunta ¿cómo han sido usados los materiales para la construcción del producto? Entonces aquí vemos que es una correa a base de cuero. También se va a responder a cómo es la forma y la función de este método, ¿no? Porque todavía es un método. Entonces vemos que es una correa que está alrededor de los puntales horizontales de la canoa, que permite que se balancee la canoa sobre la cabeza, ¿no?, de la niña, que va a ser lo central. Luego esta niña que tira de la correa de cuero y demás apreciaciones de cómo funciona este método. Y en cuanto a lo más pues inmaterial, nos va a decir quién es el usuario o la posible usuaria de este método, que es una niña. Y también, pues obviamente en todo este párrafo nos ha contado cómo es esa interacción
con un producto. Bien, entonces en la siguiente parte de este video tutorial vamos a seguir con la introducción. Entonces los invito a que estén conectados con el otro video tutorial.